Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo y servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. Criaturas de la noche, espero que la estén pasando muy bien. Pues aquí de nueva cuenta en otra reseña aquí de su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de libros tanto de cuentos y novelas de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, antes de iniciar, los invito a que nos sigan en redes sociales. Contamos con nuestra fanpage que es Deimos Radio Morir. Ahí publicamos desde memes, artículos de terror y también avances de películas de miedo. También nos pueden seguir en nuestro blog Spot, que es Deimos Revista. Ahí publicamos desde reseñas de películas, biografías de asesinos seriales, relatos de miedo y todo lo que tiene que ver con este género. Y también nos pueden escuchar en vivo los viernes a las 9 de la noche por radiomorir.com, ahí con nuestro programa Deimos. Y bien, criaturas de la noche, vamos arrancando con una interesante reseña que se trata de una obra que forma parte de nuestro especial de terror bien mexicano, que si bien no se trata de una novela de terror, pero sí una novela que forma parte de nuestra cultura mexicana. Y estoy hablando de Pedro Páramo, del escritor jalisciense Juan Rulfo. Así que vamos iniciando con la reseña de esta novela. Americano vino a México. Juan Rulfo fue un escritor que nació en Sayula y que ha publicado obras literarias que han quedado muy marcadas en la memoria de nuestro país, y especialmente de los habitantes de Guadalajara, Jalisco. Una de sus obras más emblemáticas es El Llano en Llamas y por supuesto la que vamos a hablar hoy, Pedro Páramo. Posiblemente si ustedes estuvieron en la secundaria o en la prepa y los obligaron a leer este libro y tal vez no lo disfrutaron en ese momento, pero yo les invito a que le den una segunda oportunidad y que conozcan el pueblo de Comalá a través de esta novela. Juan Preciado es el protagonista de esta novela, que antes de que su madre fallezca, ella le comenta a su hijo que tiene que buscar a su padre, un hombre llamado Pedro Páramo, que habita en el pueblo de Comalá y que tiene que reclamar lo que a él le debe de corresponder. Para esto, Juan Preciado nunca conoció a su padre y por lo tanto, después de que fallece su madre, se marca la misión de visitar el pueblo de Comalá y también conocer de entrada quién fue su padre y especialmente por qué abandonó a su madre y a él lo abandonó. Y también y conocer el pasado de su madre y de su padre en el pueblo de Comalá, un pueblo habitado por fantasmas, y no solamente de fantasmas que espantan, sino fantasmas de un pasado que está a punto de conocer Juan Preciado. De esta manera vamos dando entrada a lo que viene siendo la novela de Pedro Páramo, una novela publicada en la década de los años 50 y que nos habla de un pueblo que sí existe en el pueblo de Jalisco, Comalá. Un pueblo que en esta novela nos narra como un pueblo fantasma, un pueblo aparentemente abandonado, donde por las noches y de día se escuchan murmullos en las grietas,
en la plaza solitaria, en las casas abandonadas, y de repente aparece una que otra ánima. Y bueno, esta novela pertenece a una corriente literaria que es el realismo mágico, corriente desarrollada en el siglo XX, y trata de que todo lo fantástico ocurre en una realidad y se ve de una forma cotidiana. No genera sorpresa, como en este caso podemos verlo a Juan Preciado viendo a los fantasmas en este pueblo. Y bien, ¿y qué me pareció la novela de Pedro Páramo? La verdad es una novela imperdible. Es cierto que es una novela que nos invita y nos hace reflexionar sobre lo que es el deseo de los padres. Es cierto, una cosa es ser genitor, es decir, un hombre que concibe vida y da vida, pero que no necesariamente asume el deseo de ser padre. Y otra viene siendo padre, lo que ya estamos hablando de una función de deseo, es decir, una persona que desea asumir esa posición de ser padre frente a sus hijos, a diferencia del genitor que simplemente concibe vida y puede hacerse cargo de ellos o no hacerse cargo de ellos, que es algo como muy común en nuestra cultura mexicana que estamos enfrentando. La novela de Pedro Páramo es una novela muy simbólica, una novela que nos invita a hacer reflexiones sobre el pasado de nuestros padres, el deseo de nuestros padres y especialmente el lugar que nos coloca a nosotros como hijos ante estos fracasos o ante estos amores o estos abandonos que existe entre los padres. Y especialmente el escuchar el pasado de ellos y el lugar que va a tener uno en el pasado de los padres y que se va a influenciar en nuestro propio presente. Ok, es una novela muy corta que yo me la aventé como en 2 días. Bueno, obviamente también tenía ocupaciones, pero si tú eres de lectura rápida, siento que este libro te lo vas a aventar en un día. Y bueno, eso sí, uno tiene que prestar mucha atención a la narrativa, porque no solamente Juan Rulfo nos está hablando de la historia de Juan Preciado, también nos comienza a hablar del pasado de Pedro Páramo, quién fue este hombre y las razones por las que abandonó a la madre de Juan Preciado, a Dolores Preciado, ¿ok? Y que uno tiene que prestar atención a estas historias que comienzan a intercalarse, como también algunas historias que se relacionan con el mismo pasado de Pedro Páramo. Por ejemplo, aparece la historia del sacerdote Rentería, que también tiene una interesante relación y juego que tiene que ver también con Pedro Páramo. Ok, y bueno, esta es una novela imperdible, la verdad, que la mayoría de los mexicanos ya la conocen, pero si no la has conocido, la verdad, date la oportunidad. Hay muchas ediciones de este libro. Bueno, yo la edición que conseguí fue la del aniversario de Juan Rulfo, que venían con 3 libros, que es El Llano en Llamas, y entre ellos viene esta, la de Pedro Páramo, una edición especial, pero es un libro que lo puedes conseguir de manera muy fácil. Es un libro imperdible y la verdad realmente muy recomendable. Si fuiste adolescente en la secundaria y en la prepa, te obligaron a leer este libro y no te gustó, yo te invitaría a que le des una segunda oportunidad. Es un libro lleno de magia, lleno de simbolismo, que nos habla de la historia de nuestros pueblos y especialmente sobre nuestra propia identidad. Así que no se pierdan Pedro Páramo de Juan Rulfo. A continuación vamos a pasar a la zona spoiler y les comento la zona spoiler. Si no has leído la novela, yo te recomiendo que te brinques esta sección porque vamos a hablar de detalles importantes de este libro. Y si ya lo leíste, pues con gusto pasa y sea bienvenido a la zona spoiler. Self-destruct sequence has initiated. All personnel please exit immediately. Bien, la zona spoiler no solamente tiene finalidad de spoilear escenas muy significativas de este libro, sino también hacer un breve análisis de esta obra literaria. Existen muchos ensayos literarios en torno a esta obra, pero vamos a tratar de hacer un breve análisis de Pedro Páramo. Una de las frases más importantes y que se ha vuelto como pues ahora un hit entre los lectores, la de vine a Comalá porque aquí me dijeron que vive mi padre, un tal Pedro Páramo. Y de esta frase es como empieza la novela
arrancando con la escena de la muerte de Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, que antes de morir ella le hace la promesa, le hace que su hijo le prometa que tiene que ir a Comalá para reclamar lo que a él le pertenece por ley, por esta herencia. Esto se queda en duda porque, bueno, si el hombre los abandonó, sería como muy dudoso que el hombre les haya dejado una herencia a ellos. Vaya, hasta ni siquiera le dejó de herencia a un hombre. ¿Por qué digo el nombre? Porque si prestamos atención, el personaje se llama Juan Preciado. En nuestra cultura estamos más acostumbrados a tener el apellido del padre. Sin embargo, Juan Preciado tiene el apellido de la madre, Preciado. ¿Y será preciado por su madre? Bueno, porque Dolores, ella fue despreciada por Pedro Páramo y vive con este desprecio de haber sido abandonada, generándole un dolor, que ¿qué es lo que le transmite al hijo? Este resentimiento. Tienes que reclamarle lo que a ti te pertenece. Pero ese reclamo pertenece más a la madre por haber sido abandonada por Pedro Páramo. Y prácticamente, sí, efectivamente, al principio del libro, Juan Preciado comenta, él no tenía pensado cumplir esta promesa, porque no era deseo de él, era deseo de la madre. Y qué pesado que un difunto te encargue una promesa que tienes que cumplir a pesar de que el otro ya se murió. Es algo muy pesado. Entonces ahí vemos a Juan Preciado viajando a Comalá buscando a su padre. El primer hombre que conoce es un arriero que descubre que es el hijo de Pedro Páramo. Y a medida que va llegando al pueblo y vamos conociendo el pasado de este hombre, que resultó ser un hombre que en realidad no le interesaba asumir el deseo de ser padre. Embarazó a muchas mujeres, es cierto. Y también hubo otro personaje, que en este caso fue Dorotea, que contribuía a llevarle mujeres para enamorarlas, tener relaciones sexuales con ellas y también dejarlas embarazadas. Pareciera que Pedro Páramo pobló Comalá con varios de sus hijos. Pero una cosa que yo había comentado al principio del video es que una cosa es ser genitor y otra cosa es ser padre. Genitor es darle la vida a un ser humano a través del sexo, pero padre es asumir el deseo de hacerse cargo y hacerse responsable de esa vida que se engendró. Y esto es algo evidentemente que en Pedro Páramo no tiene. Y esto nos lleva a pensar, pues, cuántos Pedros Páramos no existen en la actualidad que no se hacen cargo de sus hijos. Este hombre no está interesado en asumir un deseo paterno. Parece que más bien su deseo está más en someter a todo el pueblo, hacer creer que todo el pueblo le pertenece. Los terrenos, se pelea con los otros propietarios y bueno, también tráfico de mujeres para tener relaciones con ellas. Este hombre que parece ser tan malo, pero tan malo, que el día que él sufrió condenó a muerte a todo el pueblo de Comalá. Todos condenaron, todos fueron sometidos a una extraña maldición desatada por Pedro Páramo, que termina por extinguir la vida del pueblo, ¿sí? Pedro Páramo parece que hace creer que lo tiene todo: dinero, rancherías, ganado. Claro que hay escenas en que nos revela que de repente tiene deudas, pero este hombre da la apariencia de que todo lo tiene, incluso a las mujeres. Pero hay una mujer a la que no puede tener, Susana San Juan, una mujer de la que no solamente está enamorada, sino que desde niño ya tenía atracción por ella, y curiosamente se clava demasiado en esta relación con ella, pero ella no le corresponde. Entonces, por lo tanto, nos da a entender que este hombre, que aparentemente lo tiene todo, no puede tener una cosa, una mujer que debate en realidad porque no, en desearlo o no desearlo, ¿sí? Entonces, Pedro Páramo sufre por esto, sufre por no poder poseer a esa mujer. Entonces este hombre no lo tiene todo, ¿sí? Y esto en la vida real también se juega muchísimo, eso también en algunos hombres, en estos Pedros Páramos, estos hombres que van regando hijos en diferentes colonias y que hacen creer que tienen a todas las mujeres a sus pies, pero que a través de este libro nos da a entender que este tipo de hombres en realidad no lo tienen todo, algo les hace falta, y lo que hacen es tratar de encubrir esa falta y aparentar que lo tienen todo, y es la manera de seducir a otros, que lo tienen todo, que ellos pueden gozarlo, pero que en realidad hay algo que les hace falta, y es por eso que están sufriendo, ¿sí?
Y así como también lo mismo ocurre con Juan Preciado. Juan Preciado, pues, a pesar de que hizo falta un padre, él no siente que le hizo falta el padre, porque el padre no existió en esta relación con su madre. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque hay fragmentos en la novela que Juan Preciado, porque para esto la novela él habla en primera persona y menciona el marido de mi madre. Ojo, dice el marido de mi madre, no dice mi padre, dice el marido de mi madre, negando esta relación que tiene con él de que sea su padre, ¿sí? Y también hay otra frase que también dice, buscando a un hombre que nunca existió. Y es verdad, un hombre que no existió dentro de esa relación entre madre e hijo. Para Juan Preciado nunca existió ese padre, nunca tuvo lugar ese padre en esta relación familiar. Por eso no tenía él realmente el deseo de ir a buscarlo, ¿sí? Porque así como Pedro Páramo aparentaba que no le hacía falta algo, excepto lo que era Susana San Juan, pues Juan Preciado aparenta que en realidad no le hacía falta a su padre, porque para él no existía este hombre dentro de su vida. Y ahí está, yendo a un pueblo, buscando fantasmas, buscando donde ya no hay, más que simplemente casas abandonadas y voces. Voces que se escuchan de los antiguos habitantes, de un pasado muy remoto que en realidad le pertenece a los padres. Y ahí va el hijo buscando el pasado de los padres por algo que ni siquiera él pidió, ¿sí? Negando la existencia de ese hombre que no estuvo en su vida. Pedro Páramo, que nos deja reflexionando sobre la paternidad, la mirada de la madre también, porque Juan Preciado también menciona que después de que muere su madre y va a Comalá, va con la mirada de su madre, a ver ese pasado que ella dejó atrás en Comalá y de la que no quiso regresar, esperando encontrar justamente como su madre lo había visto, pero en realidad lo que ve es un pueblo fantasma. Solamente están los fantasmas de los padres, esperando ahí, ¿sí? Y la muerte, ¿ok? Porque también acá lo que podemos ver es que cuando Juan Preciado se muere, ni siquiera se muere y no pudo obtener aquello que la madre deseaba, que eran los terrenos. Pues en realidad ya no había nada, ¿ok? Pero la que sí pudo obtener algo fue Dorotea, porque Dorotea cuando se muere y se entierra junto con Juan Preciado, pues al menos pudo tener al hijo, entre comillas, que no pudo ser enterrada junto con él, el hijo que nunca tuvo, y para esto Juan Preciado es el sustituto. Pero Juan Preciado se muere sin haber tenido nada. Eso estuvo algo medio jodido. Bien, de esta manera vamos a concluir el análisis y la reseña de Pedro Páramo. Un libro que nos habla del pasado de los padres, cómo el deseo de la madre somete al hijo a buscar algo que ya no existe, ¿ok? Y bueno, y también en un hombre que en realidad nunca deseó ser padre, nunca, ni siquiera le dejó por herencia a un hombre, y que vemos en la realidad a estos Pedros Páramos abundando en la realidad. Bueno, de esta manera concluimos Criaturas de la Noche. Espero que haya sido de su agrado. Y no me voy sin antes decirles, descansen en paz.